¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy interesante, muy importante, porque hoy estamos iniciando una serie nueva en relación a las predicaciones de los domingos. Estaremos estudiando el Evangelio de Marcos, o el Evangelio según San Marcos, como también lo conocemos en nuestra Biblia. Así que espero que ya estés listo para comenzar la predicación del día de hoy. Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, porque vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la hermosa oportunidad que tú nos has dado de estar estudiando tu palabra, el Antiguo Testamento, y hoy comenzar con una nueva serie de predicaciones en relación a lo que es el Evangelio de Marcos. Padre, te ruego que por medio de tu palabra hables en nuestras vidas, que podamos encontrar tus verdades en ella y que sean también un fundamento y un pilar, una base para nuestra vida. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver algunas cosas importantes para poder introducir a lo que es el mensaje que veremos el día de hoy, y tendremos un poco de lo que es el contexto para conocer más acerca de este evangelio, que será importante a lo largo de un buen tiempo que llevaremos en estudiar este evangelio. Hemos decidido estudiarlo o ir predicando en base más que a capítulos, a párrafos que encontramos en la Escritura. Así que vamos a iniciar en esta mañana y vamos a hablar acerca de algunos datos que son necesarios para entonces tener un mejor panorama. Primero, ¿quién era Marcos? O sea, ¿por qué estamos hablando del Evangelio de Marcos? Bueno, tenemos que entender que él es el autor, bueno, se le considera el autor, aunque no dice explícitamente que él lo escribió. Se considera en todo lo que es la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, que en los evangelios nunca se colocó el nombre y que no era la costumbre que tenían los escritores. A diferencia de lo que hacía el apóstol Pablo o también el apóstol Pedro, en el caso también de Lucas, que nos deja de alguna manera, pues de forma implícita que él estaba escribiendo tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Encontramos entonces en este Evangelio que más que nada la tradición de la iglesia primitiva, o también lo que era la confirmación de los padres de la iglesia, que eran, digámoslo así, los discípulos del Señor Jesucristo, ellos confirman que Marcos es quien escribió este Evangelio. También vamos a conocer algunas cosas interesantes. Eh, el nombre por el cual también se le conoce al escritor del Evangelio era Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo, que significa el Señor ha mostrado gracia, pero el nombre de Marcos tiene un origen griego y más bien algunos consideran que era un tipo de sobrenombre o un alias o un mejor conocido como Marcos, que significa, algunos lo consideran que significa alguien que es combativo, alguien que combate, alguien que lucha, que pelea, alguien que es aguerrido. En Hechos capítulo 12, y en el versículo 12, encontramos que la familia de Marcos era una familia que estaba muy relacionada al círculo de los discípulos del Señor Jesucristo. Recordamos en este capítulo que el apóstol Pedro había sido apresado y algunos hermanos se habían reunido a orar por él. Específicamente en el versículo 12 de Hechos 12, mencionamos, se narra que estaban ellos en la casa de María, la madre de Juan, también conocido como Marcos. También vemos que Bernabé, familiar de Marcos,
Era el compañero de ministerio del apóstol Pablo. Él fue quien buscó a Pablo cuando Pablo regresó, vino a Jerusalén. Bernabé fue a su encuentro. También cuando Bernabé es enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía por estas situaciones que se estaban viviendo después de la dispersión por la muerte de Esteban, eh, Bernabé va a buscar a Saulo a Tarso y lo trae para estar con él. Bernabé se considera que era algunos dicen que era el tío o el primo de Juan Marcos. Sin embargo, el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 10, nos dice que Bernabé era tío de Juan Marcos. Vamos a ver también en el versículo 25 del capítulo 12 de Hechos que Juan Marcos había acompañado al apóstol Pablo y a Bernabé en su viaje misionero. Sin embargo, conocemos un poco más acerca de la historia, que capítulos más adelante, cuando van a retomar o van a hacer un nuevo viaje misionero, hay un conflicto entre ellos, entre Bernabé y Pablo, un conflicto no pequeño, describe la escritura, por cuestiones de que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y había regresado a Jerusalén. No sabemos mucho en relación a las razones por las cuales Juan Marcos regresó, pero lo que sí sabemos es que fue una situación que causó un conflicto entre ellos, que molestó al apóstol Pablo y que finalmente decidió que él no los acompañara. Debido a esto, el equipo misionero se dividió y entonces Pablo tomó a Timoteo y a otros discípulos y se fue, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue por otro lado. Vamos a avanzar y vamos a ver que también Marcos tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y versículo 13, el apóstol Pedro describe o menciona a Marcos como su hijo. Recuerdan que en un momento determinado Pablo también hace referencia a Timoteo como su hijo en la fe. Aquí también vemos cómo Pedro hace referencia a eso. Ahora, esto significaba que la relación de Pedro con Marcos había sido tan estrecha como de un padre hacia un hijo, como un pastor hacia su discípulo, un pastor hacia su oveja. La influencia del apóstol Pedro fue grande en la vida de Juan Marcos. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Papías de Hierápolis, menciona en uno de sus escritos que Pedro había hecho un trabajo muy fuerte y de mucha influencia en la vida de Juan Marcos. Esto nos lleva a pensar que en realidad la influencia de Pedro fue tal que no solamente llevó a una restauración en la vida de Juan Marcos, porque finalmente en la carta que escribe el apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, menciona que ahora Marcos le es útil. Entonces, muy probablemente el apóstol Pedro hizo un trabajo de influencia en la vida de Juan Marcos, al igual que Bernabé, por lo cual su vida fue restaurada y fue útil para el ministerio. Muchos escritores y muchos de los padres de la iglesia consideran que fue tal la influencia de Pedro en la vida de Marcos, que Marcos realmente lo que está haciendo es tomar las predicaciones de Pedro y guiado, influenciado o inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe este Evangelio. Entonces vamos ya a conocer un poquito más acerca de lo que es este Evangelio. Para entenderlo tenemos que saber en qué año fue escrito más o menos el Evangelio. Bueno, realmente el margen es amplio, porque tampoco hay una fecha específica, pero sí hay algunos datos que son muy interesantes.
Se cree que la fecha en la cual fue escrito este evangelio fue entre el año 60 y el año 70 después de Cristo. Pero hay una inclinación muy fuerte que fue entre el año 64 y el año 69, en los cuales fue escrito o aún hasta principios del 70. ¿A quién fue dirigido este evangelio? Bueno, este evangelio se cree que fue escrito en Roma, que Marcos estaba en Roma, pensando también en los viajes que él hacía y también las visitas que hizo a Pablo, pero estaba dirigida el evangelio hacia la iglesia o a la gente en Roma, a los creyentes de Roma. Ahora, esto de alguna manera les llevaría a entender mejor lo que era la obra de Cristo. Quiero hacer un paréntesis importante y recordar que en estos años en los que se considera que fue escrito este evangelio, la situación en Roma era una situación muy complicada. En el año 64, después de que hubo un gran incendio en Roma, Nerón culpó a los cristianos, aquellas personas que eran consideradas como antisociales, aquellas personas que eran consideradas como extremistas porque no participaban de sus rituales, de sus fiestas, de sus costumbres, porque ahora ellos estaban siguiendo a la persona de Jesucristo y estaban viviendo de una manera diferente. Nerón culpa a los cristianos de haber quemado Roma y entonces comienza una tremenda persecución. Y es en medio de esta situación de aflicción, de persecución y de dificultad que Marcos escribe este evangelio. Ahora, otra pregunta surge. ¿Cuál es el tema central del evangelio de Marcos? Bueno, esto lo encontramos de una forma muy explícita, no en el medio del evangelio, sino en el inicio del evangelio. El mismo Marcos nos lo explica en el capítulo 1 y versículo 1, dice así: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el tema central de este evangelio es la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el tema central. Sin embargo, tenemos que considerar algunas cosas que son importantes. ¿Cuál es el versículo clave? Y esto nos llevará a entender después cuál es, de alguna manera, el énfasis que va a manejar y hacia dónde nos va a llevar a tomar la decisión de poner un título a esta serie de estudios. El versículo clave que encontramos en el Evangelio, consideramos que es el capítulo 10 y versículo 45. Donde el Señor Jesucristo, en medio de una situación muy interesante, cuando la madre de Jacobo y de Juan le dice que considere a sus hijos, que uno se siente a su derecha y el otro se siente a su izquierda, los demás discípulos se ponen molestos. Y no tanto porque reconocieran que Juan y Jacobo estaban actuando de una manera equivocada, sino principalmente porque ellos también deseaban tener ese lugar de preferencia o de preeminencia al lado de Cristo. Pero en medio de ese contexto, el Señor dice lo siguiente, en el capítulo 10 y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos que hace un énfasis específicamente en dos aspectos. El servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que maneja Marcos a través de este evangelio? Recordemos que Mateo nos va a presentar este evangelio o su evangelio desde la perspectiva de que Jesús es el rey de los judíos y nos da todos los argumentos para presentarlo así. Pero después vemos que Marcos nos lo presenta como el siervo, porque está dirigido al pueblo romano. Y en ese contexto de servidumbre o de rendir tributo al pueblo romano, es que nos presenta de alguna manera a Jesús como el siervo. Lucas
lo escribe a los griegos y presenta a Jesús como el hombre. En su carácter de médico nos presenta todas las características humanas de Jesucristo. Y Juan nos da la perspectiva a través de su evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y este evangelio es dirigido prácticamente a todas las personas. Es un evangelio universal. Así que ya entendiendo que la perspectiva que maneja que Marcos en este evangelio es presentarnos a Jesús como el siervo. Ahora, entonces vamos a ir a bosquejar de alguna manera, entendiendo lo que nos dice el capítulo 10 y versículo 45 como texto clave, y entendiendo estos dos temas que maneja, el servicio y el entregar su vida en rescate por muchos, que es el sacrificio, encontramos que el Evangelio de Marcos tiene una división muy natural. En los primeros 10 capítulos se narra los 3 años y medio de ministerio del Señor Jesucristo, donde principalmente se desenvuelve en la zona de Galilea y tiene salidas esporádicas a Jerusalén y a otras regiones, pero es donde se centra principalmente estos 10 capítulos. Pero a partir del capítulo 11 vamos a encontrar los últimos 8 días en la vida del Señor Jesucristo, donde se va a narrar lo que es su sufrimiento, digamos así, su pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que si alguien te pregunta de qué habla Marcos, bueno, principalmente habla del Evangelio de Jesucristo, pero podemos ver del capítulo 1 al capítulo 10 su servicio y del capítulo 11 al capítulo 10 su sacrificio y los resultados de ello. Ahora entonces pasamos a ver algunos detalles que son interesantes y no quiero detenerme mucho porque se nos va el tiempo, pero Marcos es considerado uno de los evangelios sinópticos y esto es importante. Ahora la palabra sinóptico es una palabra que es una palabra compuesta, sin, que significa junto, y ópticos, que tiene que, o está relacionado a ver. Entonces, la idea es que estos evangelios sinópticos se tienen que ver juntos. Ahora, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. A pesar de que Marcos es considerado el primer evangelio escrito de manera cronológica, en el orden que nosotros lo tenemos en la Biblia, se encuentra en el segundo lugar. Pero dijimos que necesitamos estudiar estos evangelios juntos porque tienen muchas similitudes. Algunos consideran que Marcos, al ser el primer evangelio escrito, Mateo tomó muchas cosas que venían ahí y colocó los detalles hacia el enfoque que él iba a manejar. Y de la misma manera Lucas. Ahora, la idea es que estos, si bien manejan muchos temas, un lenguaje muy similar y también eventos similares, algunos manejan detalles más específicos. Y no es que en un evangelio encontramos la misma historia y que encontramos contradicción porque uno la cuenta de una manera y otro la cuenta de otra, sino que ahí entra el principio de interpretación bíblica que nos dice que la escritura nunca se contradice y siempre se complementa. Entonces, al ver juntos estos evangelios, tenemos una mejor perspectiva de lo que está sucediendo, lo que sucedió alrededor de la vida del Señor Jesucristo. Por eso es importante que lo tengamos o que lo podamos ver juntos. Marcos también nos presenta un énfasis en el ministerio activo del Señor Jesucristo. No hace un énfasis como otros evangelistas en cuanto a lo que fueron sus discursos, sino más bien sus acciones. Es considerado un ministerio muy dinámico. De hecho, una de las palabras que más se repite en este evangelio es la palabra inmediatamente, que habla de la dinámica que el Señor Jesucristo tenía. Esta palabra se repite en el evangelio 42 veces, debido
A esto también muchos le llaman a Marcos el Evangelio de la Acción. En este Evangelio encontramos 18 milagros en tan solo 16 capítulos o 678 versículos. Así que, teniendo ya esta información, nosotros hemos titulado esta serie de estudios o de predicaciones como Servicio y Sacrificio. Una predicación expositiva del Evangelio de Marcos o un estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Vamos a avanzar para estudiar ahora el pasaje que nos corresponde, que es a partir del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8. El Evangelio de Marcos, dijimos, vamos a ver, el mensaje del día de hoy, yo lo he titulado El principio del Evangelio. Y vamos a hablar principalmente acerca de uno de los 3 eventos que Marcos nos presenta para entrar ya directamente a lo que era el ministerio activo del Señor Jesucristo. El propósito que tiene Marcos al narrarnos estos versículos es confirmar a los oyentes que Jesucristo es el Cristo que había sido prometido a Israel, quien provee una verdadera salvación. Estos versículos yo los he dividido en 2 partes. En primer lugar, hablaremos del principio del Evangelio, capítulo 1, versículo 1, y en segundo lugar hablaremos del precursor de Jesucristo, versículo 2 hasta el versículo 8. Así que vamos a entrar ya directamente a lo que es nuestro mensaje de hoy. Vamos a ver entonces versículo 1 del capítulo 1. Es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta palabra principio es la palabra griega arxe, que significa o que habla de un inicio, un comienzo. Entonces lo que Marcos está narrándonos acá, nos está escribiendo, está diciendo que este es el comienzo del ministerio activo del Señor Jesucristo. Este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el inicio, digámoslo así, de donde parte todo. Así que esto es importante, aunque él salta ciertos detalles que en otros evangelios no los encontramos más bien, Marcos los salta, pero entra directamente a uno de estos 3 elementos que prepararán el ministerio activo del Señor. Vamos a ver que dice el principio del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Ahora, esta palabra Evangelio era una palabra muy conocida en el tiempo en el cual está escribiendo Marcos, sobre todo a la gente en Roma. Era una palabra muy conocida, muy peculiar y de alguna manera también muy popular. Ahora, esta palabra de buenas noticias tenía que ver principalmente con el emperador. Recordemos que el emperador en Roma, Nerón, principalmente en esta época, lo que él creía de sí mismo es que él mismo era un dios. Realmente los emperadores en Roma se habían convertido en alguien tan importante a los ojos de las personas que se habían convertido en dioses. Pero entonces el evangelio o la palabra evangelio tenía que ver con las acciones que hacía el emperador que de alguna manera afectaban al pueblo. Quisiera mencionarte lo que en un comentario encontré relacionado a esta palabra evangelio. Dice, eran noticias de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta, como una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. Entonces, estas buenas noticias corrían constantemente. Bueno, el rey hizo esto. Ahora, estas noticias impactaban de manera directa al pueblo, porque si el rey había ido a la guerra y entonces o el emperador había ido a la guerra y perdía la batalla, entonces ese pueblo se iba a convertir en siervo del pueblo que les había ganado la batalla.
Por eso, estas buenas noticias tenían un impacto en la vida de las personas y cambiaban su condición y venía una reacción de parte de la gente. Ahora, la pregunta que viene a nosotros es, ¿esto tenía que ver con algo político, con algo de una persona que estaba en el poder? No, porque dice ahí el mismo Marcos, este es el principio de las buenas noticias o del Evangelio, pero aclara ahí, de Jesucristo, no de ningún emperador ni de ningún político, sino de Jesucristo. Y esto nos habla de que este es el personaje principal. Así que Timothy Keller, en su libro ¿Qué es el Evangelio?, nos da una definición que nos va a ayudar a entender esta parte. Dice, el Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. La buena noticia no consistía en un rey dominante, sino un siervo que vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Esta era la buena noticia, que había un siervo que había venido a entregar su vida. Esto podemos verlo a través de la vida y el ministerio de Juan Marcos. Este mensaje que está mostrando el principio, el inicio de algo. ¿Recuerdan lo que hablamos en la introducción en relación a Marcos? Marcos había decepcionado al apóstol Pablo. Había decepcionado a Cristo porque regresó desde Panfilia nuevamente a Jerusalén. Y como les mencionaba, no sabemos los detalles específicos acerca de por qué vuelve. Si tenía miedo, si había sido orgulloso, no sabemos cuál fue la razón, pero fue la razón suficiente como para que Pablo se enojara y no quisiera llevarlo más. Él no lo consideraba útil, no sé qué era lo que lo estaba descalificando. ¿Recuerdan qué significa Juan? El Señor ha dado gracia. Algunos traducen el nombre de Juan como lleno de gracia. Y esto es el Evangelio de Jesucristo. Que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios a través de enviar a su Hijo en forma de siervo para vivir, para morir y resucitar con el propósito de salvar a los pecadores. Y eso no solamente proclamara una victoria en el cielo, sino que afectara nuestra condición y creara en nosotros una reacción diferente. Qué hermoso es ver ahora el Evangelio. Esto sucedió en la vida de Marcos. Dios en su gracia tomó a Juan Marcos después de haber fracasado y lo restauró. Su gracia cambió la condición. Y su gracia lo llevó ahora a tener una reacción de seguir a Cristo de cerca, de haberse vuelto de Panfilia, ahora se volvió a Cristo nuevamente y él tomó su vida y ahora lo está usando para compartir el Evangelio. Ahora, qué hermoso testimonio tenemos a través de la vida de Juan Marcos. Ahora, esto nos lleva a pensar en algunas verdades importantes. Primero, no importa cuál sea mi pecado, Dios lo perdona por el Evangelio de Jesucristo. No importa cuál sea mi pecado, Dios lo perdona por medio del Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, aquellos que ya tienen a Cristo, pero han vivido una vida lejos y tal vez se han vuelto de lo que Dios les llamó a hacer. No importa cuál sea mi fracaso o tu fracaso, Dios lo transforma para su gloria. A través de tener en nuestras manos el Evangelio de Marcos, vemos una vida transformada por la gracia de Dios y para su gloria. Hoy, al igual que en los días en el cual Marcos está escribiendo el Evangelio a los romanos, no necesitamos de un líder político para tener esperanza en nuestra vida.
Lo que la gente necesita el día de hoy son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que hoy está ahí para que la gente pueda creer en él. Mi pregunta entonces en esta mañana es, ¿qué has hecho con el Evangelio? ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado? ¿Y cómo has reaccionado? Y si tú lo has rechazado, creo que este es el momento en el cual tú puedes venir a Cristo. Pero vamos a avanzar y vamos a ver que ahora vamos a hablar acerca de el precursor de Jesucristo, que era Juan el Bautista, versículos 2 al versículo 8. Comienza ahí Marcos narrando en el versículo 2 y vamos a ver cuál era el propósito de Juan. Dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Marcos está haciendo referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. Y no solamente refiriéndose a Isaías, sin embargo, hace una fusión de estos dos, hablando primero en relación a lo que es Malaquías capítulo 3, pero después va a hablar acerca de Isaías capítulo 40. Vamos a ver en primer lugar Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 40 y versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El propósito de Juan era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Él no era el personaje principal. Él venía a preparar el camino. Ahora dice ahí, preparar. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Nos marca que él era el vocero. Pero después dice, preparad el camino. Esa palabra preparar es la palabra griega kataskewaso. Y esto significa preparar, aparejar, poner el camino en condiciones. Y lo que dice ahí nos lleva a entender la última parte del versículo 3. Enderezar las sendas, enderezar los caminos. Era preparar el camino. La palabra camino es la palabra griega hodos. Y esta palabra hacía referencia a la calle, al camino, a, digamos hoy, una avenida, una carretera, una ruta, pero también hacía referencia al viaje de una persona. Decía, esta persona va de camino a tal lado. Otra de los usos que se le daba a la palabra camino tenía que ver con un estilo de vida. Así que aquí la idea es que él estaba preparando el camino, la llegada para el Señor Jesucristo, pero también estaba preparando el camino o el estilo de vida que las personas tenían que tomar una vez que el Evangelio de Cristo llegara a sus vidas, cambiara su condición y entonces ellos tuvieron una reacción para con Dios. Trabajar, la idea es de preparar el camino, es de trabajar, aparejar, despejar el camino, abrir un camino para la venida de Jesucristo. Los caminos en ese tiempo eran algo muy importante. ¿Se acuerdan esa frase que dice, todos los caminos nos llevan a Roma? Esa frase se da porque Roma era la ciudad más comunicada en su tiempo. Todas las ciudades a las cuales tenía
hay una representación y en las cuales había dominado, estaban unidas por un camino que se llamaba la Vía Romana. Y aquí el romano le había dado un punto importante al tema de los caminos. Y cuando el emperador visitaba las diferentes ciudades, siempre mandaba un representante antes que fuera tapando los baches, quitando ahí los obstáculos que podrían ahí tener o producir o provocar algún problema en el transporte del emperador. Así que lo que está haciendo aquí Marcos es presentar a Juan el Bautista como el que había sido prometido, pero que venía a preparar el camino para que llegara el que realmente era importante. Ahora, mi pregunta acá es, así como Juan preparó el camino para la llegada de Mesías al pueblo de Israel, y así como Marcos por medio de su escrito preparaba el camino para que los romanos recibieran el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, así nosotros estamos preparando el camino para que las personas puedan confiar en Cristo y el Evangelio llegue a sus vidas. Tu vida es una vida que prepara el camino para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué estás haciendo para que el mensaje del Evangelio llegue a otros? Vamos a avanzar y vamos a ver ahora la predicación de Juan. Versículos 4 y versículo 5. Vamos a iniciar con el versículo 4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, su predicación era el perdón de pecados por medio del bautismo del arrepentimiento. Ahora, vamos a ir viendo algunas palabras y para poder entender mejor lo que está tratando de decir aquí Marcos. La palabra perdón es la palabra griega aphesis, y esto significa una cancelación de una obligación. Esta palabra se utilizaba para liberar, para remover una barrera de culpa. La idea es que se refiere al acto de gracia de Dios a través del cual se cancelan los pecados como deuda sobre la base de la muerte y sacrificio de Cristo. Esta era la idea que estaba presentando aquí Marcos. Nos estaba presentando entonces que el perdón era una cancelación, un acto de gracia de Dios, donde se cancelaban los pecados como una deuda. Pero esto solamente sobre la base de la muerte y sacrificio de Jesucristo. Tratando de que la gente entendiera que no era por su propia cuenta que los pecados podían ser cancelados, sino únicamente por la base en la muerte y sacrificio del Señor Jesucristo. Pero habla también y dice ahí el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra bautismo es la palabra baptismo. El bautismo tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. O sea, el hecho de alguien sea sumergido tenía que ver con dos aspectos específicamente. El primero tenía que ver con la purificación. ¿Recuerdan cuando estudiamos Levítico y vimos que alguna persona que era impura debía de bañarse o ser sumergido en el agua para ser totalmente purificado? También mencionamos en esa ocasión que los sacerdotes debían de ser sumergidos y purificados. De ahí se desprendía también la costumbre de que las mujeres antes de casarse tenían que ser sumergidas, y esa es una costumbre que hasta el día de hoy el pueblo de Israel practica. Ellos tienen lugares específicos, a veces en su casa, o hay lugares específicos donde ellos van y tienen una pequeña pileta o un pequeño lugar donde son sumergidos para experimentar este baño total. Ahora tenía que ver entonces, dijimos, con la limpieza, la purificación, pero también tenía un significado interesante. Cuando había un gentil que decidía convertirse al
judaísmo, lo que se le llama un prosélito, cuando hacía proselitismo hacia el judaísmo, entonces esta persona tenía que ser bautizada o sumergida en el agua como una manifestación de identificación ahora con el pueblo de Israel. Por eso el bautismo tenía un significado importante. Y no era que cuando la gente entraba al agua sus pecados eran borrados, sino que aquí Juan el Bautista lo que está diciendo, lo que estaba haciendo era predicar que el perdón de pecados implicaba la purificación de su vida, implicaba haber dejado su vida pasada y ahora dar testimonio de que su vida había sido limpia. Ahora, no se completa todo esto hasta que entendemos que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Pero vamos a ver que su predicación continúa. Ahora, lo que Juan está transmitiendo acá no es que el perdón se concedía por medio del rito externo del bautismo, pero el bautismo era un testimonio visible de lo que de quien se había arrepentido y como resultado había recibido el perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Ahora, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Y esta palabra significa una conversión, o sea, un cambio de pensar, un cambio de actitud, una vuelta de 90 grados. O más bien, la palabra conversión significa una vuelta de 180 grados. Significa una conversión, un cambio de pensar, un cambio de actitud. Es la palabra griega metanoia. Ahora, para entenderlo mejor, como dijimos en los evangelios sinópticos, quiero que vayamos a Mateo capítulo 3. Y yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero nos lo deja muy explícito, qué es lo que estaba haciendo Juan. ¿Cuál era el mensaje y la predicación de Juan? Fíjate lo que dice Mateo 3, versículo 7 en adelante. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Al igual que Juan Marcos, también nosotros debemos de predicar el evangelio. Fíjate lo que estaba tratando de decir aquí Juan. Juan les está diciendo, señores, su manera de vivir lejos de Dios. Recuerden que ellos habían pasado un periodo de más de 400 años donde Dios ya no había hablado y ahora estaba hablando por medio de Juan. Y le dice, corrijan su camino. Ahora ustedes han tomado un camino que los lleva a la perdición, un camino de pecado, un camino de religiosidad que les ha perdido la visión hacia donde Dios quería que vayan. Pero es necesario que ahora ustedes se purifiquen y que den vuelta, que cambien su manera de pensar. Y vendrá otro atrás de mí, que Él no los bautizará con agua, sino los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Regresen a Dios, dejen su vida religiosa, dejen su vida de pecado, dejen su vida lejos de Dios y vuelvan a Él. Eso es lo que estaba diciendo aquí Juan el Bautista. Así que Marcos también nos presenta este mensaje para la gente en Roma. Ahora, era un mensaje directo y fuerte. Nosotros hoy en día no necesitamos suavizar el mensaje. Necesitamos un mensaje que a la gente le muestre su condición y la necesidad de caminar, de un caminar diferente, ya no un camino de pecados,
sino dejar ese camino y tomar el camino que lleva a la limpieza y perdón de pecados, que los lleve a identificarse con Cristo. Esto es lo que hoy, al igual que Juan y Marcos hicieron, hoy tú y yo necesitamos hacer. Pero no solamente vamos a ver cuál era la predicación de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, sino vamos a ver el poder de la predicación. Versículo 5 dice, y salían a él toda la... dice, versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto causó una conmoción total en el pueblo de Israel. La gente dice que salía para ser bautizada. Esto realmente causó un revuelo, que llegó hasta los principales líderes y que ya vimos iban a ver lo que estaba haciendo Juan. Y la gente se estaba arrepintiendo de su mal camino y estaba confesando sus pecados y estaba haciendo o recibiendo el perdón y la purificación de su vida por la gracia de Dios. Ahora, aquí Juan nos marca que el poder de la predicación era un éxito tremendo. Digamos así, como el día de hoy, vemos acá que mucha gente tal vez puede medir que la iglesia es exitosa por la cantidad de personas que van. Pero acá vemos que había mucha gente que iba con Juan. Ahora, el éxito no radicaba en que Juan les decía lo que ellos querían escuchar, sino que ellos los confrontó con el mensaje del Evangelio. Él los confrontó con su pecado y diciéndoles que tenían que arrepentirse y volverse a Dios. Ahora, el poder no estuvo en la personalidad de Juan, ni en sus características, ni en su elocuencia, ni en su capacidad. El poder estuvo en el mensaje del Evangelio. El poder siempre está en el mensaje y no en el mensajero. Así que vemos acá cómo él tuvo un gran éxito, pero el éxito no vino por la capacidad de Juan, sino por el poder del mensaje que él compartió. Ahora, también los romanos responderían al Evangelio igual que respondieron los judíos en ese tiempo. Hoy, de la misma manera, la gente responderá al mensaje del Evangelio. Pero nos dice la Escritura que si no hay quien les predique, será muy complicado que ellos respondan. Romanos en el capítulo 10 y en el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta entonces que tengo para ti, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que estás predicando? ¿Un mensaje que confronta al pecador y que le muestra la solución? ¿O un mensaje que intenta suavizar el pecado de las personas? Un mensaje que dice, no importa cómo eres, Dios te acepta. Ese es un mensaje equivocado, porque Dios sí me acepta cuando soy pecador, pero me acepta no como soy, sino a pesar de lo que soy. Porque si le digo a la gente que Dios te acepta como eres, le estoy diciendo, no tienes por qué arrepentirte. Puedes venir a Cristo, puedes venir al Señor y acercarte y venir a la iglesia, no importa que seas así. No. Juan lo que predicó es, les dijo, señores, ustedes son pecadores, pero a pesar de eso, Dios les ofrece su perdón. Ahora vengan y tengan un cambio, purifiquen su vida, cambien y vayan hacia Él. No te olvides que el mensaje que tenemos que predicar es que Cristo murió y resucitó por los pecadores a pesar de su pecado. Y a pesar de cómo somos, Él nos recibe, nos purifica, nos da una nueva vida y nos santifica. Vamos a avanzar y vamos a ver entonces
la personalidad de Juan, versículos 6 a 8. Comenzamos con el versículo 6. Y dice así: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora, este vestuario y esta dieta señalaban a Juan como un hombre del desierto. Si bien esto es algo muy peculiar, pero tiene una connotación muy interesante. ¿Por qué nos describe esto Marcos? ¿Por qué describe esto? ¿Por qué usaba Juan esa vestimenta? Porque para el pueblo de Israel tenía un mensaje muy importante. Fíjate lo que dice Malaquías en el capítulo 4 y versículo 5. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ¿se acuerdan de que en el capítulo 1 dice que él enviaría a su mensajero, a su vocero? Y en el capítulo 4, entonces en el versículo 5 dice que enviaría a Elías. Ahora vamos a encontrar algunos aspectos interesantes en la vida de Elías. En Segunda de Reyes, en el capítulo 1, aparece la historia de un rey llamado Ocosías. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice que él un día cayó por la ventana y quedó muy mal herido. Entonces él mandó preguntar y consultar a Dios si él se podría sanar. Sus siervos salieron, pero Dios había avisado a Elías que vendrían a buscarle para saber qué es lo que Dios tenía para este rey Ocosías. Entonces Elías se adelanta y sale al camino y encuentra a estos mensajeros y les dice que él iba a morir, que Ocosías moriría. Entonces regresan los siervos para hablar con Ocosías y llegamos al capítulo 1 de Segunda de Reyes y vamos al versículo 7, donde Ocosías le pregunta a sus siervos lo siguiente. Dice: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Versículo 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, el rey Ocosías: es Elías Tisbita. Ahora ven la relación. Elías vestía de pelo de camello y tenía un cinto en su cintura. Y esto era una vestimenta entonces que identificaba a Elías y que de alguna manera identificaba a Juan con Elías. Ahora otro versículo que nos va a ayudar a ver la relación. Cuando el Señor envía su mensajero a Zacarías para decirle que su esposa tendría un hijo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Lucas nos narra en el capítulo 1 y versículo 17 el mensaje que se le da a Zacarías. Y dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora vemos aquí cómo entonces cierra toda esta situación. La personalidad de Juan el Bautista era la personalidad del profeta Elías, que venía con poder a preparar el camino para que viniera el Señor. Es muy interesante porque las características de Elías era de un hombre impulsivo, fuerte, y las características de Juan eran las mismas. Las características de Eliseo, el sucesor de Elías, era que Eliseo era un hombre tranquilo, era un hombre que tenía una doble porción del espíritu de Elías. Y sabes, las características de quien venía detrás de Juan era que tenía una doble porción del espíritu, el espíritu mismo de Dios. Y dice ahí que era una característica de un hombre tranquilo, de un hombre elocuente, que podía compartir las enseñanzas más importantes acerca de la persona de Dios. Y ese era Jesucristo. Ahora avanzamos y vemos la personalidad de Juan, no solamente su peculiaridad en la vestimenta como un profeta, sino como el precursor. Versículos 7 y 8.
son impactantes. Dice así: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la complementación a través de lo que nos narra Juan en el capítulo 3 y versículo 27. Respondió Juan el Bautista y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Imagínate, Juan está siendo rodeado por personas y le dicen, ¿tú eres el Mesías? Y él les dice, no, yo no soy el Mesías. Él entendió su papel, él entendió la misión que él tenía de ser solamente el precursor. La palabra precursor significa alguien que se adelanta a. Alguien que se adelanta. Por ejemplo, las nubes negras que vemos en el cielo son el precursor de la lluvia. Juan no es la lluvia, Juan es el precursor. Juan es las nubes negras, Cristo es la lluvia, que viene a saciar la sed de muchos, que viene a calmar la situación de las personas, que viene a dar perdón de pecados. Y me encanta porque él en su personalidad de precursor entiende verdades que son importantes a través de estos versículos. Lo primero es que vemos a un hombre humilde para reconocer que el poderoso no era él, el capaz no era él, sino el poderoso es Cristo. Era un hombre humilde también para saber que su papel era preparar el camino, pero que la obra de Cristo sería la obra profunda y permanente. Él simplemente a través de lo que hacía estaba preparando el camino. Lo que él hacía era un bautismo, pero de lo externo. Pero detrás de él vendría quien haría la obra profunda, quien limpiaría por dentro los pecados y haría una obra permanente. Ahora, no solamente era humilde para reconocer que el poderoso era Cristo, no solamente era humilde para reconocer que la obra profunda y permanente era la de Cristo, sino que él era humilde para reconocer que el protagonista era Jesús y no él. Dice el versículo ahí al final de lo que nos decía en Juan capítulo 3, en el versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, esto es verdadera adoración. Esto es verdadera adoración. Reconocer que el poderoso es Cristo, que la obra importante, profunda y permanente es la de Cristo y que el protagonista en todo es Cristo. No soy yo. No es mi capacidad. No es mi labor, mi servicio. No soy yo. Es Él. Mi pregunta entonces, ¿cómo estás adorando al Señor? Tenemos que tomar el ejemplo de Juan, su personalidad de precursor y entender que solamente somos voceros, somos instrumentos y que el poderoso, el protagonista, el que hace la obra profunda y permanente es Él. La Escritura dice que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Qué estás haciendo en la obra del Señor? ¿Cómo le estás adorando? ¿Estás queriendo quitarle la gloria a Cristo? Necesitas morir a ti mismo para que Él crezca. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo con tu palabra.
Te pedimos que sigas hablando a través del Evangelio de Marco en nuestra vida. Que el servicio y el sacrificio sean algo impactante en la vida de esta iglesia. Señor, toma nuestra vida para tu gloria y que en cada cosa que hagamos seas tú exaltado. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos.